tardes, queridos estudiantes. Espero aportar algo para esta clase. Estuve pensando de qué manera llevar adelante. Como son clases iniciales, lógicamente quiero explicarle un poco lo que para nosotros significa organización, estructura, sistema en Paraguay. Todos los países de América Latina siempre tenemos algún parecido en lo que desarrollamos, ¿verdad? Como actividad laboral y como consultores organizacionales. Entonces, quiero empezar como más un intercambio de comunicación con ustedes, exponer un punto de vista que para mí es fundamental, que corresponde a la organización formal, la organización informal y su influencia con la cultura de un país, la cultura organizacional, que es todo lo que rodea, a mi entender, y lo que vivimos permanentemente nosotros en las organizaciones en Paraguay. A mí me gusta hablar un poco de organización como conjunto de órganos que debe funcionar sincrónicamente, y en la medida que sea saludable estos distintos órganos de una empresa, lógicamente vamos a ver una empresa sana, una empresa que funciona con objetivos claros, que funciona con resultados positivos y por sobre todas las cosas, donde el centro sea la persona. También es importante decir de que las personas son las que mueven las organizaciones. La inteligencia individual hace de que en la medida que tengamos liderazgos aglutinadores, vamos a sumar estas inteligencias, y en la suma de esta inteligencia va a venir la planificación estratégica, va a venir el plan operativo, va a venir los resultados que espera una organización. Podemos tener lindos planes, tanto estratégicos como operativos, pero son la gente quienes aportan talento a toda esta organización. Y en la medida que los jugadores, valga el paralelismo que estoy haciendo, en la medida que estos jugadores sean excelentes individualmente, ya el resto depende del manager o del CEO que lleva adelante la dirección de una organización y de una empresa. Ahí el resultado del trabajo en equipo, esa sinergia que lleva al trabajo en equipo, es fundamental. Entonces, hago toda esta introducción a los efectos de continuar hablando un poco después de lo que es lo informal, lo formal y la cultura organizacional. ¿Hay alguna consulta por ahí que me puedan hacer? Porque sería bueno escucharnos un poco, dialogar un poco al respecto. Pueden hacerle alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan al profesor con respecto al comportamiento, de lo que se vive allá, cuál es el comportamiento de las empresas, de las organizaciones. No nos olvidemos que nosotros tenemos empresa, ellos tienen empresa y casi estamos ligados. Entonces, cualquier inquietud que ustedes quieran conocer, me gustaría que ustedes puedan hacerle la pregunta al profesor. ¿Hay alguna duda? Ya, yo, sí. Licenciado, ¿cuál sería el elemento, valga la redundancia, el elemento más importante que toda empresa debe tener en su estructura organizacional, considerando, ¿no?, las diferentes políticas de cada gobierno, de cada país, pero cuál debería ser el elemento más importante que una empresa debe tener para tener una buena estructura como organización? Yo diría, el centro son las personas. El centro de toda organización
son las personas. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos las personas adecuadas en los puestos adecuados, que es el ideal de un manejo de los recursos humanos, el ideal siempre es tener la persona adecuada para el puesto adecuado. Es como que hacemos clic en ese punto. Y ahí viene quiénes son las personas que van a compatibilizar su inteligencia con la cultura organizacional. Entonces, el centro es la persona, pero la cultura a veces interna de la organización hace de que acepte o no a una persona que se incorpora con todo su talento en la organización. Porque no tenemos que olvidar de que nosotros somos seres, personas que nos realizamos en el trabajo. Venimos hablando desde la era de Moisés, venimos hablando de que el trabajo debe ser dignificador. Entonces, de ahí viene la necesidad de que, a pesar de que el centro sea la persona, esa persona tiene que hacer el clic con la cultura organizacional. Yo llevo mi cultura personal que lo forjé en mi hogar, en mi familia, con mis padres, de donde nacieron mis valores. Esos valores los voy cultivando en la medida que vaya tomando experiencia, y esa experiencia, sumado a los conocimientos que voy adquiriendo en la academia, va a hacer de que yo sea una persona competente. Y la competitividad depende de mi actitud, fundamentalmente, partiendo de la base de que tenemos los conocimientos, tenemos el expertise o la experiencia como para poder enfrentar un cargo, ¿verdad? Nadie nace siendo gerente. Todos nacemos empezando a trabajar en las organizaciones, recorremos todo el circuito laboral en una organización, y en ese circuito laboral vamos tomando experiencia, tenemos tropiezos, aprendemos del tropiezo, porque muchos tenemos tropiezo y no aprendemos del tropiezo. Entonces es fundamental de que nosotros a cada tropiezo que tengamos tomemos como una lección aprendida. Y esa lección aprendida va a hacer de que cada vez seamos mejor. Y la persona competente, en definitiva, es aquel que tiene suficiente conocimiento de la materia que va a encarar, que tenga suficiente experiencia, una expertise de la parte laboral, y sobre todas las cosas, lo que yo valoro mucho es la actitud, y la actitud es la actuación, y actuamos nosotros de acuerdo a la seguridad que imponemos por nuestro conocimiento, a la seguridad que imponemos con nuestra experiencia, y esa personalidad hace de que cada vez podamos crecer más en la organización. Y en la suma de estas competencias individuales vamos a lograr una empresa competente. La competitividad de la empresa se distingue por su gente. Y ahí hay un trabajo largo todavía, porque tenemos que exteriorizar nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores organizacionales, pero deben ser la vivida en la organización. Muchas veces entramos en una empresa que tiene un banner enorme, hermoso recital de lo que es la misión, hermoso lo que dice la misión, que es casi ideal, ¿verdad? Pero cuando vivimos a su interior, no es coherente con lo que transmitimos. No se olviden ustedes de que una organización, a través de su visión, su misión y sus valores, transmite hacia afuera lo que es la organización. Y eso es lo que cuesta. Y a nosotros en Paraguay esa situación cada vez nos interpela más, porque decimos como recitado nuestra visión y nuestra misión, pero lo vivimos en forma diferente. Entonces, los valores empresariales y los valores personales hay que vivirlo. Esa es el centro de toda organización, a mi criterio.
No sé si me explayé demasiado, pero me encanta el tema. No, está bien. Yo creo que eso también a los estudiantes les gusta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, parece que no se animaron estos estudiantes. Puede Ya se van a, seguir. Ajá. ya se van a ir animando, ya Sí. se van a ir animando. Ajá. Bueno, y esto viene como una linda introducción, la pregunta que hizo Rolly. Sí. Muy buena pregunta para enganchar con la parte organización formal, organización informal, que me gusta hablar en el sentido de que cuando decimos formal, nosotros formalizamos nuestra empresa, expresando nuestra visión, nuestra misión, nos ponemos de acuerdo, todos los líderes se ponen de acuerdo, porque no se olviden ustedes de que la alta gerencia es la responsable de emitir o exteriorizar la visión y la misión de la organización. Es responsable los que están en la parte ejecutiva, en el alto nivel, pero deben tener la capacidad suficiente como para poder convencer al resto de la organización de que eso es lo mejor que nos puede pasar como organización. Entonces, el liderazgo es fundamental para poder convencer. Y hablar un poco de liderazgo es una cuestión bastante hablada, bastante gastada, pero muy poco ejercitada muchas veces, ¿verdad? Podemos distinguir qué tipo de liderazgo, seguramente ustedes ya lo habrán visto en otras materias, pero el liderazgo participativo es lo que creo en este momento lleva a que tengamos convicción. Y una cuestión que lleva a lo formal también es que el CEO, el manager o el que se prepara para escalar a esas posiciones, tiene que ser coherente con su vida personal, su actuación dentro de la organización y sobre todas las cosas es digno de ser imitado en la organización, que es lo que nos falta. Hay un libro muy lindo que nosotros tenemos acá en Paraguay de un sacerdote que dice ternura y firmeza. Ternura y firmeza, es decir, con la convicción en nuestra actuación tenemos que ser firmes, pero que tenemos que tener tanta diplomacia, tanta delicadeza en el tratado con la gente para poder convencer y que nos sigan, que es la premisa fundamental del liderazgo. Al líder se le quiere seguir, ¿verdad? El caudillo es el que empuja, pero hay que tener liderazgo, que es lo fundamental. En alguna ocasión también el CEO, el manager o el que va escalando en las posiciones tiene que también ejercitar de alguna manera su capacidad coercitiva. Pero lo mejor que le puede pasar a una persona que se prepara para gerenciar es de que su sola presencia marque respeto, que su sola presencia inspire a trabajar mejor. No generar miedo, ojo con eso, no generar miedo, porque el miedo inhibe al pensamiento. Entonces tenemos que tener liderazgo, más allá del miedo, liderazgo con respeto, que es clave en toda organización formal. Y eso quiero agregar también, de que en la medida que empecemos a trabajar en el nivel más bajito de la organización, tenemos que tener estos pensamientos claros al salir de la universidad para poder el día de mañana merecer los cargos. El merecer los cargos significa de que me elijan y no que yo busque. Es decir, sale un aviso y dice necesito un gerente administrativo y yo me presento buscando ser. Importante es estar en una empresa en donde te merezcas y que la empresa haga también su reclutamiento interno, porque el reclutamiento interno es lo más barato que le sale a una organización. Acuérdense ustedes que cuando viene un ejecutivo de fuera, primero es caro, segundo para que se adapte a la cultura,
tercero a ver si los resultados logra o no logra. O sea, es muy complicado el tema del reclutamiento externo. Entonces, hay que prepararse desde lo más bajito de la organización, tener todos estos aspectos conductual en su actuación. Entonces, tenemos que merecer los cargos, que es lo fundamental, ¿verdad? En la vida, la satisfacción personal que uno tiene es que lo hayan elegido. Y esa elección depende mucho del empeño que yo le ponga, de la dedicación y por sobre todas las cosas que muestre resultados, que es lo que toda organización busca. Estoy hablando del aspecto formal todavía. ¿Cómo quedó esto? ¿Alguien? A ver, profesor, una consulta. ¿Cuáles Sí. son las expectativas que tienen las empresas con respecto a los nuevos profesionales que están saliendo hoy? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que busca? Sí, busca gente competente, ¿verdad? Para ser directo. Pero ya por eso es importante desarrollar qué se entiende por ser competente, ¿verdad? Eso de que la organización busca, todavía creo que en Latinoamérica no hay un casamiento así bueno entre el sector privado y el sector universidad. Lo ideal sería que nuestra malla curricular lo confeccionemos con los empresarios, por ejemplo, ¿verdad? Que participen los empresarios y que ellos digan cuál es su expectativa. Entonces, esa expectativa nosotros desarrollamos en la universidad y que a su vez la universidad también envíe gente al sector privado para que se entrenen en todas estas cuestiones, ¿verdad? La expectativa siempre es lograr los mejores resultados con las personas. Y ahí también viene la cuestión informal, que hay que saber bien de que muchas veces lidiamos con empresarios que no tienen claro lo que es lo formal y lo que es lo informal, ¿verdad? Pero la expectativa siempre va por el lado de ser competente, ¿verdad? ¿Alguien quiere aportar algo? A ver, ¿Algún jóvenes. estudiante? ¿Algún estudiante Bueno, quiere aportar algo? Alex. así era una aportación nomás. No una duda en sí, sino que sería lo idóneo porque los empresarios prácticamente estarían diciendo qué es lo que uno necesita, o sea, qué mejor experiencia que la de alguien estando en el área. O sea, es buena lo que se enseña y lo que se aprende, pero una experiencia de primera mano estaría excelente. Bien, gracias, Alex. ¿Alguien más, Gracias. por favor? A ver, chicos, aprovechen, tenemos que aprovecharlo aquí al profesor con una buena experiencia, conocimiento, y podemos conocer otro tipo de políticas que tienen las empresas en otros países. ¿Alguna duda? La licenciada, disculpe. Fabiana. Sí. Bueno, como decía que le preguntemos, más que todo en los objetivos, digamos, ¿cómo serían lo ideal, digamos, el objetivo que manejan allá en sus empresas en el lado de Paraguay? Tanto en los objetivos generales y en los objetivos específicos. Cómo él, si lo ven, o cómo implementarlo o aplicarlo también acá, ¿no? En Bolivia, tanto en las empresas. Sí. Eso. Nosotros tenemos, gracias Fabiana, nosotros tenemos experiencias exitosas en empresas que se convierten en corporativas y que tenga una departamentalización que represente la verdadera realidad de la empresa. Decía al principio de lo formal y lo informal, de que muchas veces dibujamos, pero no lo usamos o no actuamos dentro del mismo circuito de la organización escrita. Siempre cuando hablamos de manager, estamos hablando de alguien que dirige las organizaciones. Y ahí es donde todavía en Latinoamérica tenemos mucho, y en Paraguay bastante, empresas familiares. Y las empresas familiares
reciben los cargos gerenciales por herencia, ¿verdad? Por delegación, porque van entregando la posta los anteriores y muchas veces no hay una preparación previa del cambio generacional. Entonces ahí puede venir dificultades en marcar los objetivos. Sin embargo, no tenemos que perder de vista de que la tendencia mundial a través de la globalización es de que va a llegar el momento donde se le valore a la persona competente. Esa persona competente, aunque el objetivo lo marque la alta gerencia, esa alta gerencia puede tener objetivos explícitos e implícitos. Y cuando tengamos esa capacidad de poder captar a través de la cultura de la organización lo explícito y lo implícito, vamos a ir descubriendo dónde está ¿cómo se dice? Voy a usar un término que usamos acá, dónde está la beta, ¿verdad? Por donde uno puede descubrir qué busca la organización. No todas las organizaciones expresan lo que quieren. Muchas empresas expresan, por eso dice explícito, y muchas empresas lo hacen explícito. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder visualizar qué es lo que está queriendo la empresa. Y nosotros que somos parte de la universidad donde estamos impartiendo conocimiento, tenemos la obligación de prepararnos al máximo, tener la capacidad de poder entender aquello implícito y explícito. Y aquí ya estoy entrando un poco en la parte informal de la organización, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que ser un poco perspicaz y descubrir aquello que no se ha expresado. No, porque aquí hay una cuestión importante. En la universidad, tanto la de ustedes como la nuestra, donde estamos enseñando economía, administración, contabilidad, estamos buscando darle las mejores herramientas para que ustedes tengan éxito. Entonces hay que prepararse para lo excelsior, para lo excelente, y de ahí buscar el horizonte. Puede que encuentres una empresa que no te satisfaga, porque a lo mejor sus objetivos no son tan ambiciosos, sus objetivos son mantenerse con un resultado más o menos, donde se mezclan la parte comercial con la parte administrativa. O sea, podés encontrarte, pero no te olvides que cuando encontrás ese tipo de empresa, en ese tipo de empresa es donde te forjás, porque te da la posibilidad de poder ejercitar tu conocimiento, tanto en el área comercial como en el área administrativa, como en el área de servicio, y acopiar esos conocimientos que te va a servir para el día de mañana cuando te incorpores en una empresa de primer nivel, donde todo es formal y donde se respeten realmente lo que dice la visión, la misión y los objetivos de la organización. Entonces, yo te digo en lo personal, a esta altura de mi vida, yo he aprendido muchísimo en organizaciones informales donde uno hacía de todo. Y al hacer de todo un poco, es cuestión de que tengan ustedes la capacidad de poder absorber todo eso y estar expectante siempre de encontrar cuál es la empresa que se va a adecuar a tu capacidad y a tus posibilidades. No se olviden de que todo negocio funciona bajo riesgos e incertidumbre. Y nosotros como personas vendemos servicio. No dejamos de tener la misma actitud de un comerciante, ¿verdad? Un empresario vive bajo riesgos y nosotros también tenemos que arriesgarnos. Si vemos un cargo que a lo mejor es lo que estamos buscando, arriesguémonos. En los cambios muchas veces vienen los resultados de mayor posibilidad de crecer, ¿verdad? No hay que tener miedo de los cambios. Los cambios tenemos que tomarlos como oportunidad,
pero lógicamente no el cambio por el cambio. El cambio hecho con inteligencia, con capacidad, con poder conocerme yo mismo como soy, qué puedo y qué no puedo. Entonces tenemos que trabajar nosotros nuestro interior. Entonces es importante ahí sí conocer hasta dónde mi límite y hasta aquí aguanto y aquí ya estoy pasando el límite, ¿verdad? Nuestro nivel de incompetencia, como dice Peter, llega a un punto donde hasta ahí podemos crecer. Y eso lo sabemos desde el punto de vista académico, de que no hay que darle a una persona más allá de su nivel de competencia, porque va a fracasar. Y tenemos el ejemplo, el mejor vendedor nunca es el mejor gerente. Entonces dejémosle que siga vendiendo y pongámosle a otro de gerente. Perdón que me haya expresado muy largamente, Fabiana, pero me encantó tu pregunta. Está bien. A ver, ¿alguien más? A ver, jóvenes, ¿alguna duda? Están muy entusiasmados tus chicos. Fabiana, ¿cómo sentiste? ¿Satisface la respuesta o quiere algo más? Sí, sí, la verdad que fue gran respuesta, porque siempre he visto, ¿no? En otras empresas, digamos, que sus objetivos, tanto generales o específicos, no son lo mismo. Y como usted dijo, ¿no? Que siempre a veces uno entra con esa idea que todo va a marchar así, tal y como uno lo ve. Pero como usted dice, ¿no? Algunas ocasiones no, quizás por afuera se demuestran, o sea, tienen, como que le diría, Imagen. sí, gran imagen afuera, pero la cosa es adentro, es muy distinto, ¿no? Y a veces Sí, las cosas no marchan como uno quiere o como uno se imagina. sí. No, pero ahora con lo que usted me ha respondido, la verdad sí, me aclaró, digamos. Gracias, Fabiana. Yo pienso, doctor, Sí. profesor, yo pienso que es lo que, tal vez apoyando lo que usted decía hace un momento, de que tendríamos que buscar políticas para unir las organizaciones con las universidades. Sí. Yo creo que a nivel Latinoamérica, no sé, tal vez en otros países europeos, ¿cuál sería la situación de las empresas con las universidades? Porque las universidades al final tendríamos que estar en función a lo que las organizaciones necesitan. Y a veces no estamos cumpliendo el rol de lo que es lo que realmente quieren las empresas. Que es cosa que de ahí tendríamos que partir. Cuando las carreras buscan su autoevaluación, sus carreras buscan su acreditación, cuando las carreras entran al Mercosur, pienso que sería ahí uno de los requisitos de que haya la unión, el enganche de las organizaciones con las universidades. Nosotros igual aquí estamos un poquito divorciados. Estamos Sí. divorciados, no estamos, no sabemos realmente, a veces no hacemos el seguimiento al profesional. Peor hoy en el día que lamentablemente hay muchas injerencias políticas. Entonces, dejando a un lado, pero nosotros como universidad, como carrera, tendríamos. Ahora, ¿cuál sería su experiencia? ¿Cuál sería su opinión con respecto a esta situación? Qué buena, qué buena. Trabajamos mucho, venimos trabajando en la universidad hace unos 10 años más o menos, queriendo encontrar esa unión entre el sector privado y el sector público. Ustedes son una universidad nacional, nosotros también somos una universidad nacional, dependemos de los fondos públicos y las empresas lo que buscan es que lo que le dé la universidad sea rentable. Es decir, en la investigación que pueda desarrollar la universidad le sea de alguna manera redituado la inversión que hagan en la universidad. Un poco de envidia es cuando escuchamos de que en la China se trabaja unido la universidad con las empresas privadas.
y las empresas privadas le piden a la universidad que le investigue ciertos y determinados temas, ¿verdad? Aquí se da de alguna manera, todavía la Universidad Nacional de Asunción está considerada como la primera unidad académica que responde de alguna manera en, por ejemplo, trabajar en alguna investigación, trabajar con fiscalización de obras, cuando hablamos de Facultad de Ingeniería, cuando hablamos de auditorías, por ejemplo, en el sector público, es muy representativo hacerlo desde la universidad. Entonces, para ese tipo de cuestiones con la parte pública, es de alguna manera, creo que crecemos lentamente, pero no logramos aún motivar a las empresas a que participen en la universidad, porque también nuestra universidad tiene sus limitaciones presupuestarias, tiene sus limitaciones de conocimiento. No se olviden de que cuando empecé dije hablar de la cultura, y somos los mismos que nos hemos formado en este círculo, lo que le volvemos a formar a lo que vienen, y así vamos creciendo. Y entonces las culturas no se cambian de año a año, como mínimo se cambian de década en década. Entonces crecemos muy poco en todas esas cuestiones, y también hay una cuestión de que al ser un país donde todavía nuestros presupuestos son escasos, no hay inversión verdadera en la parte de investigación, desde el punto de vista público. Coste que nosotros tenemos un Consejo Nacional de Investigación Científica, que es el CONACYT, que se creó hace unos 10 años más o menos, donde apoyan las iniciativas de investigación. Pero todavía no está enganchado o motivado las empresas privadas para participar en la universidad. Es importante, decías, de la acreditación. Cuando hablamos de acreditación, la acreditación exige de alguna manera una mejora continua. Tampoco vamos a conseguir una mejora drástica, ¿verdad? Esa mejora continua lleva a que podamos hacer ese seguimiento a los estudiantes, como dice usted, pero ese seguimiento a los estudiantes también es costoso para la universidad. Eso lleva presupuesto. Entonces, ¿dónde están nuestros estudiantes? Probablemente, que somos países hermanos, Bolivia y Paraguay, no sabemos dónde están nuestros estudiantes. Tenemos noticia de que nuestros estudiantes están en los mejores puestos, pero no le hacemos un seguimiento. Entonces, también por ahí viene la cuestión, porque a través del seguimiento a los estudiantes, nosotros podemos lograr saber qué le piden las empresas a nuestros egresados, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo en la universidad para empezar con este proceso de acreditación? Es entrevistas con líderes de gremios, entrevistas con empresas, extensiones universitarias para poder llegar a las comunidades, para ver las comunidades cómo se maneja. A mí me tocó, por ejemplo, enseñar cómo se cooperativiza una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como estudiante, llegamos con todo el bagaje y le explicamos a la gente lo que es cooperativizarse, la ventaja. Lo único que la cooperativización es un proceso muy lento que va creciendo de abajito para arriba. Entonces, los resultados no se ven a corto plazo. Entonces, sí usamos nosotros las entrevistas, las encuestas, pero sí tenemos esos déficits, igual que ustedes seguramente. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿No tienen duda? Estuvo muy claro el Alejandra. ¿Cómo se puede competir, digamos, pongo un ejemplo, como yo trabajo en la joyería, la calidad en oro
mientras las otras microempresas, las otras joyerías trabajan con una pésima calidad que es oro bajo. Yo, digamos, trabajo con un oro bueno y el precio es alto. ¿Por qué? Porque vale la pena la calidad, mientras los otros trabajan con oro bajo y engañan a la gente y trabajan con bajos precios. Un ejemplo, la ramada. ¿Cómo puedo competir ante esas empresas? ¿O me los uno o qué puedo hacer o puedo esperar? Muy bueno. Bueno, Eso lleva a una hablar aclaración, profesor. Por ejemplo, ella trabaja en una tienda Sí, donde tienen que pagar impuestos, una empresa, pequeña empresa formal. La ramada es un lugar, el mercado. sí. El mercado no se paga impuestos, bueno, tienen su caseta, a eso es lo que, más o menos, para darle la idea a qué se refiere. Sí. Licenciada, yo trabajo en Los Pozos, el mercado de Los Pozos. Ah, ya. Ah, también está ahí. Ah, ya. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, Los Pozos también es otro mercado. Está También bien, hay tiendas, hay de todo un poco para vender. qué bueno. Mira, Alejandra, hay que construir ventaja competitiva. ¿Qué significa ventaja competitiva? Es distinguirse en lo que uno tiene de diferente una empresa con la otra. Es decir, yo debo llegar en la mente del público a quien le quiero vender de que yo tengo el mejor oro y que lo que yo le doy, él va a ir a lucir en cualquier lugar como realmente el mejor oro de Bolivia. Entonces, la construcción de la ventaja competitiva, que es una cuestión de marketing, ¿verdad? Construir esa ventaja competitiva lleva su tiempo. Hay que aguantar un tiempo y decir, bueno, aquí se vende el mejor oro, pero ¿a quién tenemos que llegar? Ahí la clave. Es decir, no podemos solamente lanzar en forma masiva y que tome el que tome. Tenemos que saber quiénes son los consumidores de ese oro bueno que estás mencionando y hacerle llegar el mensaje de que ustedes tienen el mejor oro del mercado y que la gente que entra en ese lugar pueda recibir un producto garantizado de que es el mejor oro y que sepa de que el oro que está comprando en el otro lugar no es el mejor oro. Y acuérdense también, en ventaja competitiva, estoy circunscribiéndome, de que no todo es lo que se muestra. En las dos partes puede tener el mejor oro, pero yo tengo que construir mi ventaja competitiva de que yo le atiendo excelentemente a mi cliente, de que yo le voy a atender cualquier reclamo que me pidan, que le voy a trabajar su oro con la distinción que él puede lucir. Y bueno, y todas esas cuestiones es lo que lleva a que cuando uno llega a una tienda de primer nivel sea diferente a la tienda que llega al pozo o cómo era el otro lugar, ¿verdad? Hay que construir esa ventaja competitiva. Y ahí es bueno un ejemplo que permítanme darle, ¿verdad? La ropa. Nuestra ropa es una ropa, en primer lugar, si hacemos la escala de las necesidades de Abraham Maslow, mi tocayo, Abraham Maslow dice de que en la parte baja está toda la parte de las necesidades básicas. Es decir, yo tengo mis necesidades básicas que cubrir y con la ropa yo puedo cubrir mis necesidades básicas, de cubrir mi cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí voy con mis necesidades básicas, ¿verdad? Después voy creciendo en mis necesidades de tener el aprecio, la admiración de otro. Después voy escalando hasta mi autoestima
y mi realización personal. Entonces, en la ropa no es lo mismo que yo me vista con una ropa que me cubra el cuerpo y otra cosa es que yo me vista con algo que me distingue. ¿Cuánta gente quiere usar un calzado Nike, por ejemplo, verdad? No es lo mismo tener un calzado Nike que tener un zapato chinito, por decir, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes, pero la persona que viste con una prenda de marca, esa empresa de marca busca distinguirle a la persona que viste su producto. Primero lo le pone en algún lugar, en la solapa, en algún lugar le pone esta es una ropa Yves Saint Laurent, ¿verdad? O le pone la marca Polo o lo que sea para los caballeros, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la construcción de la ventaja competitiva. A lo mejor el mismo tejido de marca se vende también en el mercado, el mismo tejido, pero la construcción y la imagen con el cual se distingue una ropa de otra es fundamental. Entonces ahí viene un buen ejemplo de la ventaja competitiva. Mi marca yo lo ubiqué como algo privilegiado. Solamente algunas personas pueden usar, ¿verdad? Y sin embargo en el otro todos usan. Entonces me distingo del resto. Entonces ahí estoy construyendo ventaja competitiva. Entonces en el mercado donde vos trabajas hay que descubrir cómo mostrar que el producto de mejor calidad y mejor distinción es lo que vende tu tienda y que los otros no son de la distinción que se merecen las personas. Y para lo cual hay que ver quiénes son los que pueden consumir uno u otro producto, ¿verdad? Pero es construir ventaja competitiva, que podés leer un poco más en algunos textos de Kohler, por ejemplo, en marketing, y que te va a dar un panorama mucho más claro al respecto, ¿verdad? Y no tan sintético como lo estoy haciendo. Alejandra, ¿se pudo distinguir o demasiado vuelta le pegué? No, sí puedo entender que más que todo le entendí en una sola palabra, que hay que tener perseverancia. O sea, hay que tener perseverancia y sin dejar de construir tu ventaja competitiva. Sí. Sí. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Yo quería comentar algo, licenciada, tal vez, ¿Ya? respecto de Sí, Role. lo que decía el licenciado. Entonces, la ventaja competitiva es como mostrar al público o a la gente que busca productos de calidad el producto que tienes. Por lo general, muchas veces las microempresas que van comenzando no tienen ese, vamos a decirlo así, esa área de la empresa que es importante, que es el marketing, que muestra el producto real de la empresa. Entonces, la competencia competitiva, de alguna manera lo que pude entender es hacer llegar la información de tu producto que es bueno, de calidad, a las personas que lo están buscando. Entonces, necesitamos una buena estrategia de marketing para alcanzar a esas personas, a lo que de alguna manera llegué a comprender. Sí, hay que llegar a través de esa comunicación de marketing que es fundamental. Y el marketing es una más habilidad, hay veces que conocimiento, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere la gente? Descubrir, entrar un poco en la mente de la gente y ver cómo quiere ver la empresa el producto, ¿verdad? O lo que le estás ofreciendo. No se olviden de que cuando hablas de calidad, la calidad es algo que cada una de las personas lo distinguimos de diferente forma. Para mí la calidad puede ser de una manera y para otra persona puede ser visto de otra manera. Entonces depende un poco, la calidad depende un poco de mi expectativa, de mi necesidad. ¿Qué quiero cubrir yo con un producto? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Entonces también es una cuestión importante porque acuérdense ustedes cuando sigo hablando de ropa, por ejemplo, la modiña, como dicen los brasileros,
Es una ropita que es de moda y se usa en una temporada. En la siguiente temporada esa ropa ya las mujeres no usan porque pasó de moda. Entonces hay que construir algo accesible y que se venda rápido y que tampoco sean todos iguales, porque si no van a estar todas uniformadas las damas. Entonces se construye en base a la moda, a la necesidad de ese momento. Entonces la necesidad no hay que mezclar con durabilidad. La durabilidad es que una ropa que yo puedo usar durante muchísimos años. Y el empresario siempre busca de que sea cambiable continuamente. Fíjense ustedes cuando tenemos el jeans, el vaquero. El vaquero los varones podemos usar, y las mujeres también, podemos usar jean por varios días y a lo mejor nadie se da cuenta que estamos con jean. Cambiamos la parte de arriba y adentro y punto, ¿verdad? Entonces ahí hay durabilidad. Pero los empresarios buscan poner a la moda un jeans que tenga la bota ancha, que tenga la bota fina, que tenga el bolsillo a los costados, que tenga, o sea, busca de vuelta para que lo vaya reponiendo. O si no va a vender un producto y después dentro de 5 años le va a esperar a ese cliente de vuelta. Entonces depende mucho de la habilidad. Estoy entrando en un tema, profesora, que ya es de marketing, pero le pido disculpas. No, no se preocupe. La pregunta me llevó a eso. Bien. No, está bien, profesor. Lo importante es, a veces, el tema, la materia en sí, abarca muchas cosas que tenemos que ver la realidad de nuestras organizaciones. ¿Cómo? ¿Qué necesitan? ¿Cuál va a ser nuestra competencia? ¿Cómo estamos compitiendo? Entonces, es amplia. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No sé cuál es su tiempo, profesor. No me... Tengo 15 minutos más. Una consulta más. ¿Sí? ¿Por qué la departamentalización es tan cara? O sea, han contado que la departamentalización es costosa y que para empresas pequeñas no conviene. Es un tema interesante. Interesante, Alex, en el sentido de que la departamentalización depende mucho de la dimensión de la empresa. Tu empresa va creciendo y cada vez va a necesitar mayor departamentalización. Acordémonos de que la departamentalización, la estructuración, el organigrama y todas estas cuestiones viene de la época de Taylor, ¿verdad? Taylor, Fayol, ya hablaban de la división del trabajo y esa división del trabajo busca la especialización. Entonces, depende mucho de la envergadura de mi empresa para estructurarme cada vez más diversificadamente, ¿verdad? Si mi empresa es pequeña todavía, yo puedo tener un área a lo mejor de acuerdo a lo que yo necesite, pero no voy a pretender de hacer una gran estructura cuando mi empresa esté naciendo. Entonces voy a nacer a lo mejor con una departamentalización a medida que vaya creciendo, ¿verdad? Y hay muchas formas de distinguir. Acuérdense de que la departamentalización se visualiza como una foto en el organigrama. Al ver el organigrama voy a ver la estructura y eso es una foto de una realidad, cómo está trabajando. A veces es criticable de que tengamos una persona que se dedique a la comercialización y se dedique al mismo tiempo esa misma persona a la administración. Decimos, son incompatibles. Pero a lo mejor eso es lo que en este momento le es más rentable a la organización. Entonces, en la medida que vaya creciendo la parte comercial y la parte administrativa, probablemente esas dos unidades vamos a desmembrar y lo vamos a ir estructurando mejor, ¿verdad? Acordándonos de que la división del trabajo busca la especialización y la especialización lo que busca es productividad, rendimiento, eficacia, eficiencia, ¿verdad? Eficacia es llegar a tiempo y eficiencia es utilizar los recursos convenientemente, ¿verdad? Entonces, depende mucho la departamentalización
de lo que tiene de envergadura nuestra organización. Ahí mismo también, ustedes que están estudiando, pueden orientarle a los empresarios de que no es necesario que haga una departamentalización pomposa si al final a lo mejor alguna gente no va a tener trabajo. ¿Verdad? Alex, ¿alguna repregunta? Entonces, como para una empresa pequeña, una microempresa, más sería recomendable, digamos, un área de trabajo, área comercial, área técnica, por decirlo así. Y no, hay que analizar a la luz de su realidad. A la luz de su realidad hay que analizar. Y en la medida que se justifique, porque acordate que cuando hablamos de departamentalización, siempre tenemos que tener presente la relación costo-beneficio. Me cuesta tanto y me rinde tanto. Tiene que haber una relación positiva de la inversión que yo haga en una estructura. Me tiene que rendir, me tiene que dar resultado. Entonces ahí viene la relación costo-beneficio. Voy a pagar por un especialista, pero el resultado va a ser superior a lo que yo le pague, ¿verdad? Que es lo lógico. Entonces, en esa relación costo-beneficio es donde yo voy a ir estructurando mi organización. Entonces, cuando es pequeña, a lo mejor voy a ser un emprendedor, voy a crear mi empresa, yo voy a ser el gerente general, yo voy a ser el administrador, yo voy a ser comercial. Después ya tengo muchos pedidos, entonces ya necesito un auxiliar. Y ese auxiliar le pongo para que me cuide la parte administrativa mientras yo me dedico a la parte comercial. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos lentamente departamentalizando. Empezaste preguntando por qué es tan caro y ahí es donde tenemos que tener presente la relación costo-beneficio. Bien, gracias. Gracias, Alex, por preguntar. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más que quieran preguntar al profesor? ¿Alguna duda? Buenas Juliana. tardes, Licen. Hola. Sí, tengo una preguntita. Sí, Quería Juliana. preguntar que, como usted al principio comentó que en su país, es decir, Paraguay, la mayor parte de empresas son familiares. Sí. Mi pregunta va, según usted, ¿cómo cree la mejor manera de estructurar la empresa? ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Desde el punto de vista teórico, y creo que lo que corresponde a lo académico es estructurar la empresa de acuerdo a lo que vaya necesitando, como le estuve explicando a Alex, ¿verdad? Lógicamente, a mayor envergadura de mi empresa, más idóneo debe ser quienes ocupan esos cargos. Y quienes ocupan esos cargos depende mucho del liderazgo y de la cultura organizacional y también del país, ¿verdad? Cada país tiene su idiosincrasia y eso hay que respetar. Algunos podemos visualizar de que estructurando mejor su empresa puede tener mejores resultados, pero todavía no podemos influir en su mente para que logre mejores resultados, porque a lo mejor, como somos familiares, nuestros padres no nos dieron la oportunidad de equivocarnos y lograr esa experiencia que se requiere para tomar decisiones. Al principio hablé de ser competente. Para ser competente hay que tener tropiezos en la vida y ese tropiezo te da experiencia. Si tus padres son muy sobreprotectores y no quieren luego que vos te tropieces, mi hijita no haga esto, mi hijita no haga lo otro, y al final para vos parece el mundo perfecto. Pero después cuando salí en el mundo laboral, te encontrás con una realidad diferente. Entonces eso es lo que muchas veces pasa en las empresas familiares. Sobreprotegemos a nuestros descendientes, lo que nos van a hacer la posta, digamos, ¿verdad? Entonces, lo mejor que yo siempre recomiendo a una empresa familiar es que profesionalice
que le enseñe a sus hijos, a sus descendientes, de cómo manejar la empresa desde un lugar del CEO o de gerencia general, ¿verdad? Y que los profesionales son los que tengan que desarrollar la parte operativa. Y que los profesionales le lleven a la alta dirección las propuestas. Y toda propuesta profesional siempre tiene que tener una relación costo-beneficio. Quiero hacer este proyecto en marketing y este proyecto en marketing puede lograr estos resultados. Y el CEO, el que está en la máxima dirección, debe entender cómo medir esos resultados. Porque ahí también viene una cuestión. No valen los resultados cualitativos. Lo que vale son los resultados cuantitativos. Aunque lo cualitativo sea el inicio, el final de la película tiene que ser cuantitativo. En los últimos 50 años más o menos, cambió la dirección de la gente. Antes se llamaba jefe de personal. Hoy se llama dirección de recursos humanos y otros ya le llaman dirección de talento humano. Y ya le llaman dirección de la gente, ¿verdad? Cómo administrar a la gente, ¿verdad? O sea, va creciendo no solamente en nombre, sino también va creciendo en profesionalismo. ¿Por qué hoy le llamamos dirección de talento humano? Porque lo que se busca es que ese talento natural que tenemos nosotros exterioricemos como servidores y que la empresa se pueda beneficiar del talento de cada uno, ¿verdad? Entonces, el profesionalismo en una empresa familiar es fundamental, pero la alta dirección debe, con mayor razón, profesionalizarse más para que pueda medir correctamente los resultados que sean cuantitativos, que sean medibles, ¿verdad? No porque esté de moda implementar una dirección de recursos humanos, vamos a implementar una dirección de recursos humanos. Tiene que llevarnos a resultados positivos. Si no, no vale, ¿verdad? No porque está de moda vamos a implementar. Perdón, no sé si el tema da para más, pero... Sí, sí, no, es verdad, es muy amplio. muy amplio. Y los Juliana, chicos- ¿alguna repregunta? Sí, te quedó todo claro, que es necesario tener una capacitación profesional más que todo, ¿no? Sí, así mismo. Perdón, Gracias. profesora Laura. No, profesor, es un gusto y espero que los chicos también, ellos están iniciando y nosotros en esta materia justamente hablamos y ellos como trabajo que tienen que hacer para su evaluación es hacer o crear o interpretar, analizar algún problema de las empresas que tienen. Y Ajá. muchos de ellos quieren crear su propia empresa ficticia, digamos así, para ir practicando justamente cómo podemos organizarnos, cómo podemos nosotros estructurar una empresa. Entonces, en algunos casos les sirve bastante, así que yo más bien le agradezco a usted. Muy buena y excelente participación. Yo pienso que los estudiantes también están muy satisfechos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Y este tema da para hablar horas y horas, pero me alegro de esto último que me dijo. La universidad tiene que pasar a enseñar cómo crear empresas y no enseñar a conseguir empleo. Entonces, son dos cosas diferentes, no podemos divorciarnos de ninguno de los dos, pero últimamente las universidades tienen que dedicarse más a crear emprendedores, más allá de buscadores de empleo. Y con eso quiero concluir y le doy las gracias una vez más y a los estudiantes que participaron, porque entonces a mí me facilita todo eso porque hago escuchar lo que ellos me preguntan. Si no, sería como algo muy retórico, más todavía frente a una computadora. Digo, ¿me escuchan o no me escuchan?
Estamos siempre con esa disyuntiva. Sin embargo, aquí parece que todos estaban prendidos. Sí, eso es. Ajá. A usted, gracias, profesor. Y no sé, el viernes también nos Bien. vuelve a tocar. ¿Y cuál sería su horario? ¿Es 4:30? 4:30, sí, 4:30, sin Ya. problema. ¿A usted qué hora le Creo que los conviene? jóvenes no se les cruce el horario, jóvenes. No, Lizzy. No, ¿Qué hora le conviene a lo... 4:30, ¿sí? Está bien su horario, licenciada. Está bien, a las 4:30. Por mi parte. Por mi parte. Bueno, Sí, está bien, Lisa. Ya, 4:30. no quiero que se les cruce. 4:30 a través del mismo link. sí, Nos veremos el próximo viernes. sí, muchas gracias. Gracias Muy a usted, amable y muy profesor. gentil Muy de amable, gracias, chicos. escucharme con atención. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao, nos vemos. Gracias, Nos vemos. chicos.